Listo, jóvenes, ya ando por acá nuevamente. Confirmen que siguen aquí. Sí, profe, aquí andamos. Excelente, muy bien. Pues bueno, pasamos ahora a la cuestión de pues la materia de cinética. Nos quedamos analizando la clase pasada, pues las cuestiones relacionadas con los surfactantes. Tiene ya la presentación en pantalla. Y de forma general, pues mencionábamos que los surfactantes pues son aquellas sustancias que van a alterar pues la tensión superficial pues pues de algunos fluidos. Y mencionábamos que depende mucho también de las cuestiones pues relacionadas con la estructura molecular pues de ese surfactante. El día de ayer pues realizamos una pequeña práctica sencilla, pues algo muy básico, un poco de fluido, agua que ya tenía pues un poco de brillantina en la superficie. Esta pues, brillantina representaba pues una interfase, representaba pues una región donde tenemos pues tensión superficial. Y mencionábamos lo siguiente, ¿no? Algunas sustancias dejaban caer pues la brillantina hacia el interior del fluido. Y bueno, eso quería decir que a lo mejor su tensión superficial pues no era tan alta, ¿no? En comparación con la del agua, que tiene un valor de tensión superficial pues alto en comparación con otras sustancias. ¿Qué pasaba en el momento de que agregábamos una pequeña gotita de jabón? En algunos casos se vio más marcado ese efecto. Básicamente la brillantina pues lo que hacía era se expandía digamos pues hacia las orillas o las regiones adyacentes donde caía la gota de jabón y en esas regiones pues empezaba a caer, ¿no? La brillantina hacia el fondo. ¿Por qué razón? Pues empezaba a caer porque ya teníamos una alteración en la tensión superficial de esa sustancia o del agua. Nuevamente recordando un poquito estas cuestiones, pues bueno, tensión superficial debido a fuerzas intermoleculares que a final de cuentas pues generan un vector de tensión que permite que ciertas partículas, ciertos elementos de no tan grande peso pues podamos tenerlos en la superficie. Se forma como una especie de capa elástica. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando agregábamos un surfactante o un material o una sustancia tensoactiva? Pues primero que nada, esa sustancia tensoactiva pues tiende a sustituir eh, moléculas de agua y alrededor de estas, pues bueno, vamos a tener pues las moléculas del agua, pero se altera esta resultante, se altera este vector de tensión superficial y de forma general la tensión superficial se reduce, se rompe la tensión superficial y pues bueno, las partículas de brillantina pues empiezan a caer y esto lo que permite pues es pues tener cambio de propiedades superficiales. Mencionábamos que depende de la polaridad pues de la molécula. De forma general los surfactantes pues tienen estas dos pues polaridades, pueden ser polares, tienen una región polar y una región no polar y depende de los grupos funcionales pues asociados con esa molécula. Si son amidas que son más polares o si se trata de moléculas de tipo éster, éter o hidrocarburos que son menos polares. Y también tiene que ver la cuestión del tipo de enlace, ¿no? Generado pues en esas moléculas. Si se trata de enlaces de oxígeno-hidrógeno o si se trata de enlaces de carbono-carbono. Y de esta forma pues clasificábamos a los tensoactivos, dependiendo también, tomando en consideración pues un grupo hidrofílico, recordando que los tensoactivos o sí, los tensoactivos, perdón, pues tienen dos comportamientos, un comportamiento hidrofílico, un comportamiento hidrofóbico, y dependiendo de cómo se comportara el grupo
hidrofílico, que digamos es el que se encuentra en contacto con el agua. Pues tenemos a los aniónicos, donde el grupo hidrofílico tiene carga negativa, los catiónicos, donde el grupo hidrofílico tiene carga positiva, y teníamos a los no iónicos, que en realidad no tenemos una carga efectiva, digamos, pues en esta molécula. Tenemos los anfóteros, que bueno, dentro de la misma región hidrofílica tenemos un comportamiento o un ion positivo y un ion negativo. Y finalmente, pues a lo que llegamos es a estas pues, clasificaciones o aplicaciones más bien. Un surfactante pues tiene un comportamiento tenso activo, jabones, detergentes, tenemos pues para la aplicación de humectantes, cambio de propiedades, agentes espumantes en algunas sustancias, emulsionantes, inhibidores contra la corrosión y agentes antiestáticos. A final de cuentas, todo esto se trata de cuestiones de, pues, superficie, ¿no? A final de cuentas, ¿a qué me refiero con esto? Un inhibidor, por ejemplo, los inhibidores contra la corrosión, ya mencionábamos, ¿no? Por ahí algunos ejemplos. La intención es que estos formen, pues, una pequeña capa protectora para que estos, pues, puedan evitar pues el contacto, por ejemplo, de oxígeno o de ciertos cloruros, pues al metal, a la superficie del metal, ¿no? Y que éste se empiece a corroer. Pero recuerden lo que habíamos comentado. Puede ser que un tipo de sustancia tenga una tendencia a formar una película que tenga una mayor cobertura, que tenga un mayor grado de mojabilidad, o simplemente vamos a tener una cuestión relacionada con que esa sustancia no necesariamente se conforme como una película, sino que simplemente forma una pequeña, pues ligera adhesión superficial y simplemente se conforme como una estructura semisférica. Por eso es importante conocer pues el comportamiento de ciertas sustancias. Y esto nos lleva a final de cuentas a otro concepto pues llamado adsorción, que es lo que vamos a analizar. Y vamos a escribirlo pues aquí. Vamos a poner como título adsorción. Bien, y tenemos dos consideraciones. Se puede confundir esto en el sentido de que por un lado tenemos adsorción con D y por otro lado tenemos absorción con B. Son fenómenos distintos, se pueden confundir. Los dos se trata de fenómenos de superficie. Uno involucra simplemente fuerzas intermoleculares, el otro involucra ya posiblemente alguna reacción química, una fuerza de enlace de energía mayor. Vamos a ver primero el de adsorción. Y adsorción se refiere pues a una... Está definida, vamos a ponerla aquí. Está definida como la concentración está definida como la concentración de un componente como la concentración de un componente de un sistema en una interfase. Y bueno, de aquí podemos decir que la concentración es local
La concentración es local. Esto se refiere a interfacial. Es una concentración interfacial. Y esta concentración puede ser de una o más fases. Puede ser de una o más fases. Y básicamente vamos a tener lo siguiente. Yo puedo representar a lo mejor la absorción a lo siguiente. Puedo tener una fase sólida, por ejemplo. Lo voy a representar aquí con una pequeña pared. Vamos a poner aquí, pues tenemos una fase sólida. Y por un lado podemos tener una fase, puede ser una fase de tipo gas, por ejemplo. Y lo voy a representar como una pequeña esferita, asumiendo que se trata pues de una molécula. ¿Qué va a pasar con esa molécula de gas? Por ejemplo, puede ser, no sé, a lo mejor hidrógeno, puede ser H2. Justo en esta región vamos a tener una interfase. Vamos a tener pues pequeñas esferitas, pequeñas moléculas de hidrógeno que se van a ir adhiriendo, básicamente se van a ir pegando pues a la interfase sólida. ¿Vale? Esta es una fase de gas, vamos a ponerle así. ¿Vale? Puede ser hidrógeno, pero ¿qué estamos formando? Pues estamos formando una región interfacial. ¿Dónde se encuentra la región interfacial? Pues bueno, justo aquí, ¿no? Es decir, tenemos una región interfacial, justo en esta región. Vamos a ponerle aquí región interfacial. Y esta región interfacial pues va a corresponder a sólido y a gas. Y bueno, de acuerdo a la definición nos dice, la absorción está definida como la concentración de un componente de un sistema en una interfase. Y nos dice la concentración es local, es interfacial, puede ser de una o más fases. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, ya ubicamos una región interfacial, una región de sólido con gas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí con el hidrógeno? Puedo contabilizar, digamos,
puedo ponerle aquí fenómeno físico. O fenómeno de superficie, pues puramente físico. Y podemos tener dos tipos de absorción. Tenemos absorción positiva y tenemos absorción negativa. Ahorita escribimos a qué se refiere. Me dicen cuando podamos cambiar. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Ok, muy bien. Cambio de diapositiva. Vamos a poner que la absorción por un lado podemos tener absorción positiva y bueno, se refiere a lo siguiente. Pues vamos a poner aquí ocurre cuando la concentración interfacial de la especie absorbida es mayor que el seno de la fase y bueno, ¿a qué se refiere esta condición? Dice la descripción, la absorción positiva ocurre cuando la concentración interfacial de la especie absorbida es mayor que el seno de la fase. Quiere decir que tenemos una gran cantidad de pues, materia, digamos, que conforma la fase que se está absorbiendo la superficie con relación a pues a la fase a la cual está atrayendo pues a la fase gaseosa. Por ejemplo, bajo el esquema que habíamos pues indicado, podríamos esto representarlo de la siguiente forma. Podemos representar aquí pues al sólido nuevamente
sustancia metálica posiblemente. Y bueno, tengo una región asociada, ¿no? Tengo un área asociada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo pues una gran cantidad de hidrógeno disponible, digamos, pues para que éste se pueda adherir? Tenemos cantidad de moles o cantidad de fase gaseosa, pues mayor en consideración con la fase original, bueno, no original, sino más bien la fase a la cual se está adhiriendo, que es el sólido. Aquí vamos a tener pues a la fase gaseosa y vamos a poner lo siguiente: mayor concentración. Esta es la especie absorbida. El sólido conformará una especie absorbente o conforma lo que llamamos pues el seno de la fase. En términos coloquiales, pues quiere decir que estamos pues adhiriendo, ¿no? O pegando, digamos, pues muchísimas moléculas de hidrógeno pues en una superficie pequeña, digamos, pues de la placa o del metal sólido, básicamente. Absorción positiva, cuando tenemos una gran cantidad de especies absorbidas. Y por otro lado, pues tenemos el comportamiento contrario. Vamos a tener absorción negativa. Y bueno, similar a lo que nosotros tenemos en la parte superior, vamos a tener lo siguiente: absorción negativa ocurre cuando la concentración de la especie absorbida pues es menor que en el seno de la fase. Y bueno, poniendo el mismo ejemplo que tenemos ahí, una superficie sólida, a lo mejor ya no tenemos tanta concentración de hidrógeno, solo tenemos pues una pequeña cantidad que deja regiones de la superficie sólida pues expuesta simplemente o sin tener algo ahí pegado. Por dar a lo mejor solamente estas dos moléculas. Hay una absorción, sí, pero la región el área del sólido, digamos, pues representa una región, un área mayor en comparación con el área generada por la absorción del gas de hidrógeno, por ejemplo. Y vamos a poner aquí que vamos a tener pues una menor concentración.
Esta es la especie absorbida. Esa es la especie absorbida. Y bueno, tenemos también nuevamente el sólido, va a representar pues a la especie absorbente. Me dicen cuando podamos cambiar. Está bien, profe. Ok, muy bien. Bien, entonces en ese proceso de absorción vamos a escribir por aquí vamos a poner aquí una nota. Vamos a poner que los líquidos y los gases presentan modelos más sencillos de absorción. Modelos más sencillos de absorción en comparación con superficies sólidas. Siempre es más fácil analizar pues, modelos relacionados con el líquido que se absorbe pues, a una superficie, gas que se absorbe a una superficie en comparación con sólidos, debido a que tienen pues, otro tipo de comportamiento. Líquidos y gases, pues bueno, pueden relacionarse con fluidos y en cierta manera pues comparten características similares. Sin embargo, pues en el caso de los sólidos es pues diferente su comportamiento. Y bueno, si tenemos una superficie sólida, en un primer instante pues podemos tener nosotros moléculas de gas representadas como pequeñas esferitas. Aquí, pues bueno, simplemente se encuentra el gas libre, por decirlo de esta forma. Sus moléculas no tocan en absoluto pues, la superficie del sólido.
Vamos a ponerle aquí gas. Aquí se representa el sólido. Y bueno, en un segundo instante, ya cuando ocurre la absorción, o bueno, vamos a ponerle aquí, no hay absorción. Y bueno, en un segundo instante, tenemos la misma superficie. Y pues, ¿qué va a pasar? La tendencia es que pues vamos a tener a las moléculas del gas que se van a absorber a la superficie metálica, pues más o menos, ¿no? De esta forma. Y vamos a tener todavía, pues, por ahí algunas moléculas que no están absorbidas. Simplemente se encuentran también ahí pues en esa fase, ¿no? Bien, la fase sólida la vamos a conocer como absorbente, ya lo habíamos mencionado. Bueno, aquí vamos a poner la nota si hay absorción. El sólido va a representar el absorbente. Y solamente la región que se encuentra en contacto, que se encuentra en la interfase, el gas que se encuentra en esta interfase, lo vamos a llamar adsorbato. O simplemente, pues, fase absorbida o especies absorbidas. Vamos a poner en la parte inferior cuando un gas es puesto en contacto con una superficie sólida, cuando un gas es puesto en contacto con una superficie sólida limpia, vamos a poner que algo de ese gas se pega a la superficie sólida. Formando una monocapa absorbida. ¿Sale? Esa misma región, como ustedes observan, pues las pequeñas moléculas de gas que se quedan pues pegadas básicamente a la superficie sólida pueden acomodarse de tal manera que las moléculas se encuentren de forma alineada, consecutiva unas con otras
y ese adsorbato forme una monocapa. No necesariamente se va a formar una monocapa, puede ser una absorción de múltiples capas. Aquí solamente pues para iniciar con este fenómeno le vamos a poner monocapa. Y bueno, ¿por qué son importantes pues estos fenómenos de absorción? Primero que nada, porque a partir de estos ejemplos de absorción, pues podemos conformar, por ejemplo, sensores de gas, de hidrógeno, de oxígeno. Diferentes sustancias tienen diferente afinidad y tienen diferente capacidad también de absorber ciertas especies. No será lo mismo pues un tipo de metal, algún tipo de material en específico que absorba, por ejemplo, gas de hidrógeno que otro elemento. Y una de las aplicaciones, como les comentaba, es para tratar pues analizar, por ejemplo, sensores, qué tanta cantidad de monocapas se está absorbiendo a una superficie sólida o a un sensor, y dependiendo de esa capacidad de formar una monocapa o multicapas, podemos tratar de inferir la concentración. Y bueno, el sensor, ya un dispositivo electrónico, pues lanza una alarma de que existe una gran concentración en el ambiente de hidrógeno o de otro tipo de gas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bien, vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Nos quedamos con el concepto general, simplemente de que absorción pues son moléculas de algún tipo de gas o algún otro tipo de sustancia que se pega básicamente en el en el sentido coloquial de la palabra, se pega solamente pues a la superficie sin alguna interacción química, ¿no? Adicional, solamente queda pegada ahí en esa superficie formando una monocapa. Bien, jóvenes, pues aquí le dejamos. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. De acuerdo, profe. Muy bien, profe, Profe, gracias. Cuídense, que estén bien, profe, jóvenes. Dime, te escucho. disculpe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre absorción y cuando tenemos las fuerzas de adhesión entre entre dos fases diferentes? O sea, cuando tenemos una interfase. Ok, como tal, la adhesión son fuerzas relacionadas ya de una pequeña partícula, analizando, digamos, una sola muestra, digamos, pues de agua o de algún tipo de fluido que se adhiere a una superficie, pero estamos hablando de que hay una interacción de fuerzas. ¿A qué me refiero? Pues bueno, fuerzas cohesivas, fuerzas de adhesión de las dos fases. Y absorción más bien no se refiere a fuerzas como tal, sino absorción es el hecho de que solamente tengas ciertas partículas que se encuentran pegadas, digamos, a una superficie, independientemente de sus fuerzas de cohesión o de adhesión. Adhesión y cohesión son fuerzas, requieren un trabajo, requieren una energía, pero adhesión más bien, perdón,
Adsorción más bien se refiere pues al fenómeno físico en el cual tú tienes partículas pues acumuladas en una superficie que te forman una capa. Ok, profe, gracias. De nada.